Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos compartir esta mañana en la palabra del Señor. Les pido que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 11 y vamos a comenzar nuestro tiempo de esta conferencia de sábado en este pasaje de las Escrituras. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Lo voy a leer, dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerdo en una ocasión que mi esposa se acercó conmigo y me dijo, te quiero hacer una pregunta, pero no es plan con maña, no es una pregunta con curva, es una pregunta honesta, genuina que yo tengo para ti. Ella me dijo, ¿tú crees que yo soy tonta? Esa fue su pregunta. ¿Tú crees que yo soy tonta? Yo jamás he dicho a mi esposa nunca que es tonta, ni que es estúpida, ni que es mensa, ni cosas peores. Nunca he insultado a mi esposa, nunca le he gritado, nunca le he hablado mal. En enero cumpliremos 15 años de matrimonio y por la gracia de Dios nunca he hablado palabras como las que mencioné a mi esposa. Pero su pregunta era honesta. Yo le dije, no, ¿cómo crees? ¿Por qué yo voy a pensar que tú eres tonta? Y ella me dijo, es que así me siento como me habla. Me siento tonta, me siento como si yo no supiera nada. Me siento como que si tú fueras tan superior intelectualmente que yo soy tonta y tú piensas que yo soy tonta. Yo le dije, no, ¿cómo crees? Lo desestimé, por decirlo de una manera, barrí debajo de la alfombra y siguió la vida. En el 2020 me tocaba predicar este pasaje de la palabra que acabamos de leer. Bueno, realmente no me tocaba predicar a mí, le tocaba predicar a un amigo pastor, que éramos pastores en la misma iglesia. Y el jueves él me llamó y me dijo, Daniel, no puedo predicar. Él tuvo un accidente, se cayó patinando con sus hijos de pecho en el asfalto. Y desde ese momento empezó a tener problemas respiratorios porque sus pulmones se lastimaron con el impacto de la caída. Al punto que ha tenido que usar oxígeno para su vida normal, en el común y corriente, que es un hombre bastante joven. Y él me dijo, Daniel, estoy muy mal de salud, me siento muy mal, no voy a poder predicar este domingo. Y el pasaje que toca es Filipenses 2, 1 al 11. Y yo le dije, no te preocupes, yo me lo aviento ese sermón. Y el jueves, a primera hora, cuando él me llamó, empecé a estudiar este pasaje, y cada frase que yo estudiaba preparando mi sermón, Dios me hablaba y me confrontaba. Especialmente las palabras en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde,
cada uno de ustedes considere al otro como más importantes que a sí mismo. O sea, yo estoy llamado a ver al otro como más importante que yo. Yo soy su siervo, yo estoy para servirle, yo estoy abajo, él o ella está arriba y yo me dedico a servirle, a ayudarle, a hacer su vida mejor ante los ojos de Dios. Yo estoy abajo, todos los demás están arriba. No consideres a nadie por debajo tuyo. No consideres a nadie como inferior a ti, sino considera a todos como superior a ti. Y Dios esa semana, en la semana del Día de la Madre del 2020, estaba haciendo una cirugía en mi corazón. Estaba haciendo una cirugía en mis ojos, en los ojos de mi corazón. Estaba quitando las cataratas. Estaba quitando, removiendo lo que me estorbaba para que yo viera mi orgullo. Y ese momento entendí por qué mi esposa me hizo la pregunta que si yo creía que ella era tonta. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué ella me hizo esta pregunta? Porque yo, aunque no le decía tonta, la trataba como tonta. La menospreciaba. No con insultos, no como ofensas, no con gritos, pero sí con un tono y con una postura de superioridad. Como casi diciéndole, tus argumentos no valen, tus argumentos no importan. No me convences con tus argumentos. Y Dios me mostró que yo era así en todas mis relaciones, mis hermanos. Como pastor, un sentido de superioridad porque yo soy pastor, porque yo conozco más de doctrina, porque yo conozco más de teología. Un sentido de superioridad como padre, un sentido de superioridad con mis amigos. Este sentido de que yo soy mejor. Y realmente, mis hermanos, eso es el orgullo. En las Escrituras encontramos 10 palabras hebreas y 2 palabras griegas para referirse al orgullo o sinónimos. Todas estas palabras describen a personas elevadas o exaltadas en actitud. Hay una palabra hebrea que se traduce orgullo en Proverbios 8:13 y esa palabra viene de una raíz hebrea que significa elevarse, elevarse, como un globo que lo inflas y se eleva. Esa es la idea ahí. Hay una palabra griega en Lucas 1:51 se traduce como soberbios. Escucha lo que eso significa. Esa palabra en Lucas 1:51, soberbios, significa mostrarse sobre los demás. Mostrarse sobre los demás. Juan Calvino dijo que esta palabra se refiere a los que están levantados, por así decirlo, en lo alto y miran hacia abajo a los que están, por así decirlo, debajo de ellos con desprecio. Es esta actitud de ver a alguien por sobre el hombro, así como en menosprecio. En menosprecio. Y escucha lo que le escribió Jonathan Edwards a una joven, Deborah Hathaway, el 3 de junio de 1741. Ella era una joven de 18 años, recién convertida al Evangelio, y le pidió un consejo espiritual a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards escribió una carta con algunas instrucciones sobre cómo conducirse en su carrera cristiana. Y en esa carta hay 17 consejos para un nuevo cristiano. Y escucha uno de estos 17 consejos. El número 8 dice así: recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás.
y es desarraigado con la mayor dificultad y es el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos y a menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión, incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. Un consejo para nuevos cristianos: cuídate del orgullo. Presta atención porque tu corazón es orgulloso. No creas que no eres orgulloso. Parte desde la postura de saber que ya eres orgulloso. Que eres orgulloso, que te crees más que otros. Quizás por la ropa que vistes. Y hay algunas personas que visten para mostrarse a otros, ¿cierto? Visten para mostrar las marcas. Visten para apantallar. O quizá tú eres de los que se cree más por el auto que maneja. Yo como pastor he visto personas hacer declaraciones sin palabras de su superioridad sobre otros por la compra de vehículos. O quizá tú te sientes superior a otros por tu estatus social económico. La casa donde vives, el barrio donde vives, la zona donde vives en tu ciudad. O quizá te crees más que otros por tu conocimiento teológico. Y esto es muy común en las iglesias, mis hermanos. Es muy común en las iglesias. Los que se han leído 3 libros de Calvino, 2 de Herman Bavinck y 1 de B.B. Warfield, no, pues, se inflaron y se creen más que los demás. Y es que los demás no saben como ellos. Y estos cristianos que ni conocen sus Biblias. Eso es orgullo. O quizá no tanto por conocimiento bíblico, sino por tiempo que llevas en la iglesia. No, yo soy de los fundadores de esta iglesia. Y como fundador mi voto vale como por 10. O quizá por posición. No, yo soy el diácono. Yo soy el pastor. Hermano, podemos sentirnos superiores a otros por 1000 razones. Por los títulos universitarios colgados en las paredes de nuestras oficinas o casas o consultorios. Charles Spurgeon, un predicador inglés de los 1800, dijo que el orgullo, escucha esto, nació con nosotros y no morirá ni una hora antes que nosotros. Y muchas veces la lucha está en ver. Ahí está nuestra lucha, en ver, en darnos cuenta que somos orgullosos, en abrir nuestros ojos a las profundidades de nuestro orgullo y al daño que hacemos al ser orgullosos. Ahí está la lucha, mis hermanos. Quizá es muy probable que aquí hayan hombres que son muy orgullosos y que ni se den cuenta de que son orgullosos. Es uno de los pecados más difíciles de detectar, mis hermanos, en nuestras vidas. Es uno de los pecados que si Dios no te lo revela, no te das cuenta jamás. No te das cuenta. Alrededor tuyo la gente sí se da cuenta, como mi esposa en mi caso. Pero tú no. Y sabes, incluso nosotros podemos ver el pecado de orgullo en otros y nos cae gordo, ¿cierto? ¡Ah, qué arrogante ese tipo! ¿Sí lo has dicho? ¿Sí puedes ver el orgullo en otros? Claro. Lo detectamos en otros, pero ¿saben dónde nos cuesta verlo? En nosotros mismos. Qué difícil es ver el pecado del orgullo. Escucha, el puritano Thomas Brooks escribió lo siguiente: el primer mal que más acompaña a la juventud es el orgullo. Hombres jóvenes, el primer mal que nos acompaña es el orgullo. Y él dice, orgullo del corazón,
orgullo por la vestimenta, orgullo por las posesiones. Los jóvenes son susceptibles de enorgullecerse por la salud, la fuerza, las amistades, las relaciones, la inteligencia, la riqueza y la sabiduría. Y termina diciendo, es muy raro encontrar un joven humilde. Tómala. Es muy raro encontrar un joven humilde. Ahora, Thomas Brooks habla del pecado del orgullo en los jóvenes, pero realmente el orgullo no sabe de edad. Hay personas mayores que son súper orgullosas. El orgullo no respeta a nadie, afecta a todos, desde el más joven hasta el más viejo. Todos luchamos con el orgullo y lo haremos hasta el final de nuestras vidas. Por eso necesitamos cada día depender de nuestro Señor. Quiero que me acompañes al Salmo 19. Salmo 19. Aquí el salmista está reflexionando en las obras de Dios y en la revelación de Dios, tanto la revelación general como se conoce en la teología bíblica, que es la revelación de Dios a través de la creación, como la revelación especial, que es la revelación de Dios en su palabra y sobre todo en Cristo, que es la palabra, el verbo hecho carne, ¿cierto? Entonces, en los primeros versículos, el salmista reflexiona en la revelación de Dios en la creación. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el salmista está asombrado al ver la revelación de Dios en la creación, pero luego en el versículo 7 empieza a hablar de la revelación de Dios en la ley. Y mira cuál es la conclusión del salmista después de reflexionar en la revelación especial de Dios. Versículo 11, Salmos 19, 11, dice, además tu siervo es amonestado por ellos, por estos mandamientos de Dios en la palabra. En guardarlos hay gran recompensa. Versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Dios, perdóname por los pecados que yo no puedo ver. E inmediatamente menciona un grupo de pecados que tienen que ver con el orgullo, que él reconoce que no puede ver. Mira el versículo 13. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista aquí, mi hermano? Yo soy ciego a muchos pecados, principalmente los que tienen que ver con la soberbia, principalmente los que tienen que ver con el orgullo, los que tienen que ver con sentirme superior o verme superior a otros. Hermano, creo que esta es una oración que nosotros podemos hacer todos los días. Dios, hay pecados que yo no veo. Líbrame de ellos, por favor. Perdóname de ellos, especialmente los pecados por mi orgullo. Y después de lo que escuchamos ayer, mis hermanos, que Dios nos manda a portarnos varonilmente, que es ser valientes y fuertes, esforzados y avanzar fielmente en los llamados que Dios nos ha hecho, es fácil que nosotros pensemos que esa actitud de firmeza y fortaleza debe verse como una actitud de superioridad sobre otros, como aplastar a otros, como pasarle por encima a otros. Pero realmente ese no es el llamado de portarnos varonilmente. El llamado de portarnos varonilmente es ser valientes, fuertes, firmes, esforzados, pero no creyéndonos más que otros. Hay hombres que incluso usan su masculinidad como un área en sus vidas donde se sienten superior a los demás. Yo he escuchado a hombres criticar a hermanos de la iglesia y decirles, es que ustedes son niños con bigote. Ustedes no saben lo que es ser hombre.
porque él se va al cerro allá y mata a un venado y se lo come. ¡Ah! Y ellos piensan que esa es masculinidad. Y los que no hacen eso son unas niñas. Eso no es portarse varonilmente, mi hermano. Eso es ser un patán. Eso es una arrogancia horrible, mis hermanos. O sea, ¿tú crees que tu supuesta masculinidad te hace mejor que otros hermanos de la iglesia? ¿Que prefieren quedarse en su casa leyendo un libro? Nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados a portarnos varonilmente, pero no a vernos como superiores a otros. Y exactamente de eso Pablo habla en Filipenses capítulo 2. Miren el versículo 3, mis hermanos. No hagan nada por egoísmo. La palabra egoísmo ahí se refiere a crear facciones o partidos como rivalidades. Aquí, mis amados hermanos, son grupos de personas dentro de las iglesias que se juntan pensando que ellos son superiores al otro grupo, que no piensan como ellos. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. La palabra vanagloria indica una opinión excesivamente elevada de uno mismo. Una persona vanagloriosa siempre piensa que tiene la razón. Siempre piensa que tiene la razón. No hay manera que alguien llegue y le diga, hermano, creo que aquí no tienes la razón. No hay manera. Tú eres de esos que realmente no se te puede hablar, no se te puede decir un comentario para crecer, para mejorar, para ser más fiel al Señor, porque siempre tienes algo como una excusa o una justificación para tus acciones. Una persona vanagloriosa siempre piensa que tiene la razón y espera que otros estén de acuerdo con ella. Espera que otros estén de acuerdo con ella. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí se menciona la palabra humildad, mis hermanos, y ya dijimos que la palabra orgullo en toda la revelación bíblica significa ¿qué, mis hermanos? Elevarse. Aquí la palabra humildad, la palabra humilde, que tenemos que tener una actitud humilde, esta palabra es una palabra compuesta en el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. La primera parte de esa palabra significa no levantarse del suelo, quedarse abajo. Y la segunda parte de esa palabra significa entendimiento. Entonces, cuando eres humilde, no piensas altas cosas de ti, no te percibes arriba, no te entiendes arriba, sino que más bien entiendes que estás abajo, te quedas abajo. Entiendes que no eres más que los demás. Orgullo es, mi hermano, y te inflas y te subes. Y quieres que los demás te inflen tu ego también. Quieres que los demás le soplen al globo. Y más arriba, más arriba. La humildad es quedarte abajo, no subirte, no pensar que estás más arriba que otros. John Stott dijo, en cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestro más grande amigo. ¿Sabe lo que está diciendo John Stott aquí? Es, mientras tú seas cristiano, tu más grande enemigo será el orgullo y tu más grande amigo será la humildad. O sea, lo mismo que dijo Spurgeon y Thomas Brooks. Toda tu vida vas a batallar con el orgullo, mi hermano. Toda tu vida vas a batallar con el orgullo. Toda tu vida vas a batallar con este sentimiento, este deseo de ponerte arriba de los demás, superior a los demás. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¡Wow! O sea que tú ves a los demás
y los ves arriba de ti. Y tu pregunta es, ¿cómo puedo servir a este hermano? ¿Cómo puedo servir a mi esposa? ¿Cómo puedo servir a mis hijos? Porque están más arriba. Entonces, yo soy siervo y mi vida la debo dedicar para servir a esta persona, para ayudar a esta persona, para cooperar con esta persona, para animar a esta persona. Quizá tú sabes más teológicamente que este hermano, que no sabe mucho teológicamente. Entonces, ¿cómo tú puedes verte abajo para servir a esa persona? Usar tu conocimiento teológico no para aplastarlo, sino para ayudarlo, para animarlo, para servirlo. Y mira el versículo 4, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No prestes atención, no te fijes en tus propios intereses, sino en los intereses de los demás. No te intereses por ti mismo, interésate por los demás. Otra vez, es que tú estás escaneando el horizonte relacional, estás viendo a otras personas y estás diciendo, ok, ¿cómo puedo hacerles un bien a ellos? ¿Cómo puedo servirles a ellos? Esa es la postura que Dios quiere que nosotros tengamos, mis amados hermanos. Buscar los intereses de los demás, no nuestros propios intereses. Y aquí Pablo habla de Cristo, mis hermanos, a continuación. ¿Sí? Porque lo único que puede cambiar el corazón de un orgulloso es contemplar a Cristo. Eso es lo único que puede cambiar el corazón de un orgulloso, contemplar a Cristo. Aquí la aplicación no es, cuando salgas de esa puerta, esfuérzate por ser más humilde. Esa no es la aplicación, mis hermanos. La aplicación es la siguiente. Sal de esa puerta con el compromiso de conocer y contemplar más y más y más a Cristo para que seas transformado más y más y más a su imagen y seas humilde como Él. Porque nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Escucha eso, nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Y para ver eso, yo quiero que me acompañen por favor a Salmos nuevamente. Mira conmigo, por favor, Salmo 115. Salmo 115. Lo que hace Pablo aquí es magistral. Primero nos señala nuestro pecado de la vanagloria y del orgullo, nos llama a caminar en humildad y después nos muestra el camino para caminar en humildad. Nos muestra hacia dónde tenemos que ir para caminar en humildad. Mira Salmo 115, mi hermano. El salmista empieza diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Versículo 4, ahí empieza a hablar de los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Y mira el versículo 8, que ahí está la clave. A este punto es donde queremos llegar, mis hermanos, en este Salmo 115. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, tú tienes esta imagen aquí de la antigüedad, donde las personas se están postrando ante ídolos, ¿cierto? Y estos ídolos tienen ojos, pero no ven. Y los que los adoran, dice el salmista, se vuelven como ellos. Tienen ojos y no ven. Tienen mente y no piensan. Tienen razón y no razonan. ¿Cuál es el punto del salmista, mis hermanos, y de toda la revelación bíblica? Que tú te conviertes en aquello que contemplas. Tú te conviertes en aquello que contemplas. Por eso Pablo, regresemos a Filipenses capítulo 2. Por eso Pablo lo que está haciendo en Filipenses 2 es diciéndonos, no hagas nada por vanagloria o por egoísmo, sino con actitud humilde, mira a los demás como superiores a ti mismo. Pero ¿cómo te conviertes en ese tipo de persona? Que tu esposa no te pregunta, ¿tú crees que soy tonta? ¿Cómo te conviertes en ese tipo de hombre? Contemplando a Cristo, mi hermano. Contemplando a Cristo. ¿Saben por qué nosotros no somos humildes, mis hermanos? Sino orgullosos. Porque no contemplamos a Cristo.
Y como no contemplamos a Cristo día a día, a lo largo de las semanas, de los meses y de los años, no somos humildes. No crecemos en humildad, porque no estamos contemplando a Cristo. Nos metemos en las redes sociales y empezamos a ver videos ahí de diferentes tipos de hombres llenos de vanagloria, llenos de sí mismos, llenos de orgullo, mostrando sus relojes, sus autos caros, sus carnes asadas, enorgulleciéndose por eso, y nos transformamos a imagen de ellos, porque nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Y el llamado de Pablo es, hermano, hombre cristiano, ven y contempla a Cristo. Mira el versículo 5 de Filipenses 2. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, mis hermanos, Pablo está citando un himno que se cantaba en el primer siglo. Del versículo 5 al 11, encontramos un himno que se entonaba en el primer siglo, en las iglesias de ese tiempo. Y Pablo lo está citando porque este himno habla de la venida, muerte y exaltación de Cristo. Y lo único que puede hacernos hombres humildes es contemplar a este Cristo que vino, murió y fue exaltado. Y en este himno encontramos 5 pasos que Cristo dio al venir a esta tierra y completar su obra a nuestro favor. El primer paso es que Cristo renunció a sus privilegios y gloria. Haya pues en ustedes, dice el versículo 5, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La palabra actitud ahí se refiere a una manera de pensar, mis hermanos. Una disposición de mente y de vida. ¿Cuál fue la disposición de Cristo? Que Él renunció a sus privilegios y gloria. Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Siendo plenamente Dios, no se aferró a eso como para quedarse en la gloria, sino que decidió descender aquí a la tierra. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo para usar como excusa para no descender en humillación. El segundo paso que Cristo dio para completar su obra en esta tierra fue que se hizo esclavo y vino para servir. En primer lugar, renunció a sus privilegios y gloria. En segundo lugar, se hizo esclavo y vino para servir. Mira el versículo 7 que dice, tomando forma de siervo. Aunque existía en forma de Dios, tomó forma de siervo. Y la palabra siervo ahí significa literalmente esclavo, mi hermano. En Mateo 20:28 Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Servir como esclavo. Servir como esclavo al punto que lavó los pies de sus discípulos, mis hermanos. Incluso los pies de Judas, que lo iba a traicionar y a vender por unas piezas de plata en unas horas. Piensa, mi hermano, que el Rey del universo descendió desde lo más alto para llegar hasta lo más bajo que un esclavo del primer siglo podía llegar, que era lavar los pies de sus discípulos. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Eso es humildad. Él estaba viendo por los intereses de otros, no por sus propios intereses. En primer lugar, Cristo renunció a sus privilegios y gloria. En segundo lugar, Cristo se hizo esclavo y vino para servir. En tercer lugar, Cristo se hizo hombre. El versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre. No era un hombre deificado, no era un santo flotante caminando como una aureola en su cabeza, como a veces lo pintan. Era un hombre común y corriente, mis hermanos, que sufrió, tuvo dolor, necesidad, hambre, sueño. Se cansó. Experimentó el dolor de perder a un amigo, experimentó la traición de sus amigos más cercanos, como tú y como yo.
O sea, siendo Dios, vino a embarrarse y ser afectado por el pecado en este mundo caído. Siendo Dios, estando en lo más alto, vino hasta lo más bajo. Dice el pastor John MacArthur, ¿qué ejemplo tan diferente da Cristo? Como rey podría haber exigido un palacio, un carruaje, sirvientes, un buen vestuario y un reino lleno de tesoros, pero vivió como un hombre sencillo. Piensa que el Dios del universo estaba al lado de José y le ayudó en su carpintería en Nazaret. El rey del universo, creador de los cielos y de la tierra, ayudante de carpintero, mi hermano. Ayudante de carpintero. El cuarto paso que Cristo dio para completar su obra por los pecadores, se humilló a sí mismo dando su vida en una cruz. Primero renunció a sus privilegios y glorias, se hizo esclavo, se hizo hombre y se humilló a sí mismo dando su vida en una cruz. ¿Hasta qué punto se rebajó Jesús? ¿Hasta qué punto se humilló Jesús? ¿Hasta qué punto bajó Jesús? Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. ¿Recuerdan la palabra humildad? ¿Qué significa? Quedarse abajo. Orgullo significa levantarse, ¿cierto? Humildad significa quedarse abajo. Y Cristo voluntariamente se humilló a sí mismo, se bajó hasta lo más bajo. Ya no se podía nada más bajo. Se humilló hasta morir. Y no cualquier muerte, no murió de viejo, no murió enfermo, murió una muerte cruel, una muerte de cruz. Dice un pastor que la crucifixión incluía todo lo horrible, espantoso que el dolor y la muerte pueden causar. Mareos, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza pública, tormento prolongado, horror, heridas profundas, todo intensificado hasta un punto imposible de soportar, todo intensificado pero sin permitir que la persona quede inconsciente. La posición en la cruz hace que cada movimiento sea doloroso. Las ejecuciones del primer siglo no eran como las modernas. No buscaban una muerte rápida y sin dolor, ni dignidad para el criminal. Más bien buscaban una tortura agonizante y una humillación total. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? Pablo nos está diciendo, ok, piensa en Cristo, que de su trono bajó, se hizo hombre, se hizo esclavo y haciendo el trabajo más bajo de todos los esclavos, y después fue colgado en una cruz, desnudo, avergonzado, escupido, abofeteado, para salvar pecadores. Spurgeon dijo, bendito sea su nombre, él descendió, descendió y descendió, y cuando llegó a nuestro nivel y se hizo hombre, todavía descendió y descendió y descendió más bajo y más profundo aún. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasó con Cristo al final de que descendió al punto que ya no podía descender más bajo? O sea, Cristo, mis hermanos, ya no podía bajar más porque bajó hasta lo más bajo. ¿Qué pasó con él? Quinto paso que Cristo completó para terminar su obra en esta tierra, fue exaltado hasta lo más alto. Él renunció a sus privilegios y gloria, se hizo esclavo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo dando su vida en una cruz. Y en quinto lugar, fue exaltado hasta lo más alto. Miren el versículo 9, por favor, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no se quedó en la cruz, mis hermanos, Él fue sepultado, pero no se quedó en el sepulcro, sino que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó de entre los muertos. Y después de que resucitó, pasó unos días con sus discípulos y ascendió a los cielos a ocupar su trono a la derecha del Padre. Y el punto de Pablo es el siguiente: ya que Jesús descendió hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto, porque eso es exactamente lo que Dios hace. Al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, Dios lo humilla.
Es contrario a lo que nosotros creemos, ¿cierto? Es como uno de esos reveses del Evangelio que son tan claros y tan marcados. Yo me elevo porque quiero estar arriba de todos. ¿Y qué hace Dios? Saca una aguja celestial, la aguja celestial del sufrimiento, del dolor, de la vergüenza, de la quiebra económica, de la quiebra de salud, del sufrimiento de la familia, y me desinfla mi globo. Y allá caigo yo, a lo más bajo, bien humillado, bien humillado. Porque Dios exalta al humilde, pero humilla al exaltado. Eso es lo que dice la palabra por todas partes, mis amados hermanos. Salmo 138, 6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Primera de Pedro 5, 5 al 6. Dios nos manda que nos revistamos de humildad en nuestro trato mutuo y dice, porque Dios resiste a los soberbios, los resiste, los mira de lejos, no les da gracia. Pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y ahí en ese contexto de Primera de Pedro 5, mis amados hermanos, el apóstol Pedro está hablando a los jóvenes. Ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Como Thomas Brooks nos recordó, ¿recuerda? Es muy difícil encontrar a un joven humilde. Y por eso Pedro dice, jóvenes, estén sujetos a sus mayores, y para estar sujetos a sus mayores, ustedes tienen que ser humildes. Así que revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amado hermano, yo te conté que mi esposa me preguntó si yo creía que era tonta, ¿cierto? ¿Recuerda? Y te conté que en el año 2020 Dios trató con mi corazón con este texto. ¿Te acuerdas? Lo que no te conté fue qué pasó antes del 2020. Cómo Dios me humilló. Yo siempre cuento esa historia y digo, Dios me hizo comer tierra. Me tiró por el suelo y me hizo comer tierra. Yo era de los que yo estoy contando aquí, de los arrogantes teológicos. Oh, yo descubrí estas doctrinas y yo ya me leí 2 páginas de la Institución de Calvino. Y yo ya me leí unos cuantos libros de Piper y de MacArthur. Y ahí anda el Daniel Puerto así, todo inflado, ¿no? Y Dios me mandó a un par de individuos en una iglesia que yo creo hasta el día de hoy que no eran ni creyentes. Y eran diáconos. Y esos hombres, junto con una mujer, que yo creo que estaba poseída o algo así, me hicieron la vida imposible en esa iglesia. Yo era el pastor y ellos se oponían a todo. Llegó el punto, mis hermanos, donde me acusaron de violencia doméstica, adicción a la pornografía, me acusaron de dividir familias, me acusaron de robar dinero en la iglesia, todo lo cual era falso. Pero lo que ellos querían era que yo me largara de esa iglesia. Me acuerdo en una ocasión que reuní al liderazgo de la iglesia, les dije, hermanos, estamos divididos, tenemos que orar para que Dios nos dé unidad en esta iglesia. Y se levantó un diácono de los que le cuento, un venezolano, y se arremangó las mangas de la camisa y me iba a caer encima a golpes si no lo detienen. Y me dijo, aquí en esta iglesia ni Dios puede arreglar esto. Lo que queremos es que se largue de aquí.
Y recuerdan el Daniel que les conté, ¿no? Yo con mis libros de Piper aquí, de MacArthur aquí, bien inflado. Y Dios me mandó unos individuos que me humillaron hasta el suelo. El Daniel inflado terminó llorando en posición fetal en el cuarto, que no me quería ni levantar de la cama, de la angustia, del dolor en el corazón. Yo que creía que iba a predicar a las multitudes, aquí estaba que no podía ni con 2 diáconos. Dios me humilló, mis hermanos. Y esa humillación, junto con Filipenses capítulo 2, fue lo que Dios usó para abrirme mis ojos. Él exalta a los humildes, pero aplasta a los soberbios. ¿Y saben qué? Yo hoy doy gloria a Dios porque Él me aplastó. Yo hoy doy gloria a Dios porque Él me humilló. Yo hoy doy gloria a Dios por esas personas que Él mandó a mi vida, que me hicieron la vida imposible, que me trataron tan mal, me insultaron y me despreciaron para que yo abriera mis ojos. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Todo lo que yo puedo hacer para servir a mis hermanos es por la gracia de Dios, no es por el conocimiento teológico que yo tengo, no es por las grandes cantidades de libros que yo leo, no es por mi alcance en las redes sociales. Todo es por pura gracia. Nada es por mí. Todo es por pura gracia. Yo le agradezco a Dios porque Él me abrió mis ojos para que yo viera mi orgullo. No me había caído el 20, mis hermanos. Honestamente se los digo, no se había encendido la luz en mi vida para que yo viera el orgullo. ¿Y saben lo que hice después de predicar este pasaje? Me acuerdo que yo estaba estudiando este pasaje y yo decía, yo no sé cómo voy a predicar esto, porque yo me detenía, estudiaba media hora, 1 hora, y yo me detenía y me ponía a pedirle perdón al Señor, porque yo me acordaba todas las veces que yo había sido arrogante, prepotente, altivo, soberbio con mis padres, con mis hermanos, con hermanos de la iglesia, con mi esposa, con mis hijos, y yo estaba confesando al Señor, y pasé horas metido en mi cuarto confesando al Señor, pidiendo perdón al Señor. Yo quería aplausos. Yo quería que la gente me reconociera. Yo quería que la gente me identificara como un gran pastor, como un gran predicador, como un gran teólogo. Y con este pasaje Dios me confrontó y me hizo ver que todo eso era parte de mi orgullo, de mi vanagloria, de mi altivez, de mi soberbia. Yo pasé horas pidiéndole perdón al Señor. Y salí de mi cuarto y me senté con mi esposa y le dije, hoy entiendo por qué tú me hiciste esa pregunta de si yo creía que tú eras tonta. Hoy entiendo eso. Porque hoy Dios me abrió mis ojos para ver mi orgullo. Y aunque yo nunca te he dicho tonta, sí he tenido una actitud de menospreciarte, de hacerte menos, de que tus comentarios no cuentan, de que tu opinión no cuenta. ¿Me perdonas? ¿Y saben qué, mis hermanos? Desde ese día, todo cambió en nuestro matrimonio. Nuestra comunicación cambió, nuestras finanzas cambiaron, hasta nuestra vida de intimidad sexual cambió. Porque es difícil vivir con un soberbio, mis hermanos. Es duro vivir con un soberbio. ¿Saben? Los soberbios apartamos a las personas de nosotros en lugar de acercarlas. Los soberbios lastimamos con nuestras palabras, con nuestro tono, con nuestro lenguaje no verbal. Hermano, quizá después de esta conferencia tú tienes que meterte con Dios y decirle, Dios, abre mis ojos, por favor. Si yo no estoy viendo que soy orgulloso, abre mis ojos, por favor. Ayúdame a ver, Señor. Habla con tu esposa, pero sin excusarte, sin justificarte. Y pregúntale, ¿tú ves características en mí de orgullo, de soberbia, de vanagloria? ¿Saben la característica de un orgulloso? Es que no escucha comentarios de corrección.
No escucha comentarios de corrección. Nadie se le puede acercar para decirle, hermano, yo veo un área en tu vida que necesitas crecer. Nadie se le puede acercar, porque ya lo sabe todo, lo puede todo, lo entiende todo. Esa es una característica de un orgulloso, mis hermanos. Ahora, yo en lo personal no creo que en el 2020 vencí mi orgullo. Sigo luchando con el orgullo en mi corazón, mis hermanos. Pero por la gracia de Dios, al menos hoy puedo decir, lo veo. Lo cual antes no podía decir. Y quizá el llamado para ti hoy es que tú vayas y le ores y le pidas al Señor, Dios, muéstramelo. Muéstrame mi orgullo para que yo lo vea. Y trabaja en mí para hacerme un hombre más humilde. ¿Como quién? Como Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, te bendecimos y te adoramos. Gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos y gracias por Cristo. Ayúdanos a contemplarlo a Él, que bajó y bajó, bajó y se humilló. Y como tú exaltas a los humildes, Señor, lo exaltaste a Él hasta lo más alto. Oh Señor, haznos hombres humildes para tu gloria, tu honor y para el bien de todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.